Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Hablemos de Ciencias. Como siempre, llegando a sus hogares, llegando a su oficina, llegando en el sitio en donde usted siempre nos va a tener a la mano, a su alcance, para poder conversar sobre temas de interés, de actualidad, de temas que permiten desde la academia, desde la investigación y desde proyección social, procurar dar un poquito más para mejorar el mundo. En el día de hoy, y como parte de esa estrategia permanente que hacemos desde este espacio, desde esta estrategia, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, Rectoría Santanderes, está como invitado especial el doctor Antonio Macías Rodríguez, sociólogo, adscrito actualmente en el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Extremadura en España. Y hoy está también desde ese nuevo cargo, felicitaciones, doctor Antonio, como Gracias, muy coordinador amable. de proyectos de investigación en este maravilloso país como es España. Para hablar, como siempre, de un tema de alto impacto. Sistema de bienestar social en Latinoamérica y la delincuencia. Doctor Antonio Macías Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Oscar. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y hablar sobre estos temas tan candentes e interesantes. No, claro que sí, al contrario, muchísimas gracias a usted por permitirnos en su agenda, porque pues, bueno, aunque la gente que nos ve va a preguntar, bueno, pero ¿y qué? Pues deberá enterarse la diferencia horaria, porque en Hombre, este momento para nosotros, pues todavía estamos de día, para el doctor Antonio ya es de madrugada, cerca a la medianoche. Entonces, quisiéramos agradecerle enormemente ese favor inmenso por compartir con nosotros mm, este tema tan importante. Doctor Antonio, Sistema de Bienestar Social en Latinoamérica y la delincuencia. ¿Por qué es tan importante desde este enfoque social? sí, mira, importante es porque en América Latina se entremezclan varios factores eh, que ha impedido que se articule un sistema de bienestar social lo suficientemente garantista y poderoso para que todas las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social no acaben desintegrados o por fuera de los estándares de vida de una sociedad normalizada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, quería repasar someramente las características de los estados de bienestar en Latinoamérica y relacionarlo con la situación de alta delincuencia que viven generalmente esos países. ¿Por qué lo quiero vincular? Porque, mira, desde los años hubo un estudio del doctor Wilkinson y Piketty y la doctora Piketty, en donde relacionaban durante un periodo de una investigación diacrónica de 40 años, cómo el fortalecimiento de los sistemas de bienestar de los países no solamente garantizaba el bienestar en la posición social de las personas, sino también de su salud, de la disminución de la delincuencia, de una mejora de los estándares de vida de las sociedades en general. El caso que ponían ellos en Europa era los sistemas de bienestar socialdemócratas, en donde había Dinamarca, Escandinavia, toda la parte escandinava de Europa, en donde hay un sistema de bienestar social muy potente y en donde prácticamente no existe la delincuencia. O Holanda, en donde hay un sistema social potente también y prácticamente incluso en estas últimas décadas han tenido que cerrar hasta cárceles por falta de clientes. La delincuencia se había desplomado. Entonces, todo eso, bueno, al correlacionarlo con los sistemas de bienestar de Latinoamérica, que ya sea Centroamérica o ya sea Latinoamérica, en donde existe un sistema asistencial
en donde únicamente se atienden a las necesidades comprobadas de cierta gente y no de todos, porque después estamos hablando de países que se encuentran, digamos, en términos excluidos, o sea, son países limítrofes dentro del sistema económico mundial, ¿no? Entonces no tienen la capacidad de afrontar un sistema de bienestar solvente como en Europa, ¿no? Por ejemplo. Pero después asumen la mercantilización del sistema de bienestar, en el sentido de que la sanidad tiende a ser privatizada, la educación tiende a ser privatizada, las universidades, etcétera, con lo cual existe una bolsa cada vez mayor de gente excluida que no tiene opciones de acceder a la movilidad social. A la falta de opciones a la movilidad social, sobre todo en sociedades tan jóvenes como en Latinoamérica, en donde hay mucha juventud, se agrava el aspecto que se le empuja de cierta manera a la gente a tener que buscarse alternativas en la economía paralela. Dentro de la economía paralela pues está todo un elenco de cuestiones delictivas, ¿no? De actividades delictivas. Entonces, digamos, la importancia de que el Estado intervenga, que no deje al mercado únicamente hacer y deshacer como la mano invisible que todo lo coordina dentro del sistema clásico y neoclásico de la economía liberal. Pero el Estado debe, de alguna manera, intentar apoyar y luchar contra esos procesos de exclusión social. Hay un dato muy importante: 1 de cada 3 homicidios que se producen en el mundo se producen en Latinoamérica. Y el coste para meter a toda esa población en cárceles, la represión, la policía, tal, supone en países, por ejemplo, como Honduras, el 7% del Producto Interior Bruto. Altísimo. 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 En Colombia está en el 3,4% del PIB, mientras que en Europa, en Alemania, está en el 1%, 1, ¿Qué supone eso? Aparte que es un gasto, o sea, con eso se podría, con esa inversión en seguridad, se podría invertir en las estructuras básicas que generan esos procesos de delincuencia, que es la lucha contra la pobreza, es darle oportunidad a los jóvenes, es ofrecerles una educación universal, bueno, que la gente, sobre todo los jóvenes, se sientan incluidos dentro de la sociedad. Cuando se tiende a la deriva represiva únicamente como solución a los problemas, se tiene que el problema no solamente se cronifica, sino que cada vez se agrava más. Y doctor Antonio, es interesante, porque imagínese usted que su merced con su experticia, con todo lo que ha podido usted indagar a través de procesos de investigación que ha realizado también, y frente a ese tema que uno dice, bueno, ya hay muchas teorías, muchos modelos que nos llevan a repensarnos, a hablar de la economía del bienestar, a hablar de modelos socialdemócratas, como usted lo acaba de decir. En algún momento creo que un expresidente de Colombia junto con un primer ministro de Inglaterra sacaron también un modelo de la tercera vía, que era también hacia ese estilo socialdemócrata. Y se habla mucho de ese ejercicio, pero ¿qué tanto estamos nosotros enfocados hacia realmente un estado de bienestar frente a una delincuencia que en Latinoamérica, o en el caso de Colombia, realmente no sé cómo está España, pero en el caso de Colombia cada día es más alto? Y fíjense aún así que pueden salir propuestas de que los mismos personas que están privadas de su libertad trabajen o desarrollen actividades laborales o productivas que generen esos ingresos adicionales para que se pueda subsidiar por lo menos la alimentación de los que están en la cárcel, ¿no? O por ejemplo, cuando uno lee aquellos memes que dicen, bueno,
Si alguien que está privado de la libertad tiene sus tres comidas, desayuno, almuerzo y comida, ¿por qué un niño que es las promesas de mejora de todos nosotros no tienen garantizado los tres alimentos, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema complicado de abordar, ¿no? En primer lugar, si tú institucionalizas a personas acusadas de cometer delitos, al estar institucionalizado, el Estado es el que tiene que asumir el coste, pero hay un doble coste. El coste de la falta de que estás quitando a la sociedad mano de obra que podía estar produciendo para él y para la sociedad. No solamente se quita a esa población del mercado laboral, sino que se le adjudica un coste a la sociedad en general para mantener esa población reclusa. Con lo cual, no solamente tienes un problema, o sea, con todo ese costo, si se analizara, sería mucho más económico luchar contra las causas estructurales de esa pobreza, esa delincuencia, etcétera, pero de largo mucho más económico. Otra cosa que opera es que hay motivos ideológicos y otros intereses de mantener la situación o por lo menos no atenderla, porque también es mucho más sencillo en réditos electorales sacar cada cierto tiempo la lucha contra la delincuencia que luchar contra las causas de esa delincuencia. Eso es mucho más sencillo. Pero nos remitimos a la historia y a antiguos países que habían tenido unos altos índices de delincuencia. Mismamente España ahora mismo en los años 80, 70, 80 tenían las cárceles full. O sea, no cabía ni un alfiler. Después de muchos años ha operado varias cosas. Primero que la población es más envejecida y al ser más envejecida normalmente la gente no delinque tanto como cuando es tan joven. Después que existe un estado de bienestar que sea poco o mucho, al menos garantiza rentas mínimas. Con lo cual, si tú dispones rentas mínimas, no es decir, vamos a generar una bolsa de gorrones, o sea, de gente que nada más que están pendientes, sino también, más que eso, da oportunidades a la gente que no caiga en, digamos, en la completa inopia, miseria, ¿sí? Aquí, gracias a que ha habido se ha articulado un cierto estado de bienestar, se ha quitado a la gente de las calles. Ya no hay sin hogarismo. Prácticamente estamos rayando al límite de la desaparición. Lo hay, pero en mínimas circunstancias. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es mucho más fácil y en réditos electorales esa parte de apostar por la sanción, pero que lo único que hace es que los problemas se agranden y se agraven. De hecho, Colombia, usted lo estaba comentando, la delincuencia, después de cuántos años con represión, no solamente no ha caído, sino que está creciendo y la gente se siente cada vez como más angustiada a la hora de salir a la calle. Digamos, son cosas muy importantes a la hora de que un país vislumbre un norte en su futuro. Antonio. No, las políticas sociales no son un gasto, es una inversión en futuro. Si lo vemos como gasto, entonces, no se hace, de hecho, no se programa, no se hace planeación a partir de eso, porque esa es la visión, ¿no? sí. Y hay un hecho muy importante incluso para la economía, o sea, para atraer inversores. Un país como Colombia o como muchos de Latinoamérica, Honduras, Nicaragua, etcétera, en donde existe esa convulsión social de la delincuencia, de la economía paralela, no es garantista para atraer capital internacional. O sea, el dinero es muy miedoso y necesita tranquilidad para poder invertir. Si tenemos zonas muy convulsas,
Pues claro. O sea, es una inversión en construir un país más seguro, en donde la gente se sienten integrada, se apropien de su país, y no solamente eso, que es que al final vas a traer capacidad económica del extranjero. Pues yo no sé, países tan pobres y tan miserables como en su época fue Corea, gracias a que hicieron una política de esa, hombre, también hay un ámbito cultural diferenciado, ¿no? Pero se luchó contra las raíces de la pobreza y se desarrolló el país. Y ahora un país que en los años 60 era más pobre que Colombia, ahora está entre la séptima y octava economía del mundo. De acuerdo. Entonces, No, y hay muchas cosas que nos ponen a pensar, ¿no? Doctor Antonio, cordialmente invitado para una próxima sesión, porque es que hablar con su merced nos lleva a nosotros a pensar que estamos al frente de un gran experto sobre temas no solo sociales, sino políticos y económicos, y eso conlleva que la conversación sea muy agradable y se pase muy rápido el tiempo. bueno, gracias a usted por darme siempre la oportunidad, y aquí estoy abierto para cuando me quieran invitar. Eh, Cordialmente invitado, yo sé que sí. gracias a Uniminuto, gracias doctor Oscar, y hasta la próxima. Así es. Recordemos que hoy nos acompañó el doctor Antonio Macías Rodríguez, sociólogo adscrito al Colegio de Ciencia Política y Sociología de Extremadura en España, y actualmente es coordinador de proyectos de investigación de ese colegio, de esa corporación, de esa institución, de esa gran organización que conlleva a generar estos procesos de investigación. Bueno, doctor Antonio, podría yo decirlo, de ese proceso de investigación aplicada directamente a escenarios reales para poder que usted genere en lo posible nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Claro, es que ese es el motivo de la investigación, descubrir lo que hay para ir agregándolo al acervo del conocimiento eh, anterior. Y eso que nos ayude a crecer, y como personas, como comunidad, como país, Completamente de tanto en acuerdo. Colombia como... Y hoy Sí. con un tema espectacular, sistema de bienestar social en la y la delincuencia. Cordialmente invitados a nuestro propio escenario para buscar cómo generamos conocimiento y cómo nosotros desarrollamos apropiación social del conocimiento con expertos tan importantes en cualquier parte del mundo. Hasta una próxima oportunidad, aquí en Hablemos de Ciencias.